El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Salmo 23:6. Dice así la Biblia: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy estaremos estudiando la presencia manifiesta de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios escogía un lugar para hablarle al hombre. Y esto se hace evidente en todo el Antiguo Testamento, ya que la presencia manifiesta de Dios era sobre una persona o individuo o aquel que Dios había designado para hablarle, porque es muy diferente la presencia manifiesta de Dios a su omnipresencia. La omnipresencia es que Dios está en todo lugar, lo llena todo. Para Dios no hay nada oculto. Dios está en todo, en control de todo. Eso es su omnipresencia, es un atributo de Él. Pero su presencia manifiesta, ya lo vamos a estudiar, que a lo largo de la Biblia sí se hace evidente en el Antiguo Testamento. Hoy esa presencia manifiesta se hace real en todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero hay muchas personas que, teniendo esa presencia manifiesta de Dios, habitando a través del Espíritu Santo en sus vidas, no la saben aprovechar. Y hoy el salmista nos va a dar una gran lección. ¿Por qué? Pongamos por favor el Salmo 23:6. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí vemos que hay una intención clara por parte de la oveja que está dentro del redil. La oveja quiere morar o habitar en la casa del pastor. La oveja quiere una casa específica, no cualquier casa, sino ella quiere la casa del pastor. Es muy importante estudiar las palabras en su sentido original, hebreo en este caso, con el cual estamos estudiando. Por eso yo le pido a usted que me dé la oportunidad de llegar a su casa. Usted que me está viendo, no se retire, no buscamos fama. Solamente deseamos, por el anhelo que hay en nuestro corazón, por compartir la palabra de Dios. Así que Salmo 23:6 muy claro dice: y en la casa. ¿En cuál casa? En la de Jehová. ¿Qué quiere hacer el salmista? Morar. Hay algo que debo aclarar, y es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba como hoy está en nosotros. Hoy tú tienes paz cuando recibes a Cristo en tu corazón. Tú hoy cuando recibes a Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo siempre te muestra a Jesucristo. En el Antiguo Testamento no era así. Así que tenemos un gran privilegio frente a David. Y es que podemos hoy disfrutar de esa presencia de Dios de manera real. Imagínese usted cuando no conocía a Dios. Su vida era triste, aburrida, desilusionada. Pero usted lo recibió y cambió. Algo que había en usted se llenó. Así era ese estado, como el estado antiguo, que el rey David sentía. Por eso él cierra el Salmo 23 diciendo: quiero morar en tu casa, anhelo tu casa. Estudiemos la palabra morar. La palabra morar viene del hebreo y significa yasad. Yasad. Nuestro idioma, rico en vocablos y palabras,
pues para no ir más lejos, un vocablo, su sinónimo es palabra, puede traducirse como morar, sentarse, permanecer, habitar, quedarse y esperar. Yo quiero que tú entiendas que hay diferentes traducciones bíblicas. Y yo les sugeriría hoy a varias personas que quizás están hasta ahora entrando en el Evangelio, que compraran una versión, nueva traducción viviente, o pudieran comprar la Biblia Habla Hoy, o la Biblia de las Américas, porque la Biblia Reina Valera 1960 trae la traducción de la palabra a lo más preciso, semejante que quiere decir el hebreo. Como nosotros no lo hablamos, pues, y tenemos mucho vocabulario, pues nos cuesta a veces difícil entender un texto. Pero si usted lee la palabra en la versión que ya han buscado la facilidad de comprensión, tú lo puedes entender. Así que la primera palabra que encontramos es morar. El salmista quería morar. Una sola palabra hebrea, para nosotros muchas palabras. Esta palabra morar, o la palabra yasad, se encuentra 100 veces en todo el Antiguo Testamento. Miremos en Génesis 4:16. Génesis capítulo 4, versículo 16. Leámoslo de la Nueva Traducción Viviente. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en tierra de Nod, al oriente del Edén. Mire la Nueva Traducción Viviente, cómo se traduce la palabra morar. Lo traduce como presencia y lo traduce como estableció. Para mirar, morar, significa yasad. No es un lugar desconocido, pero la palabra que traduce la Reina Valera como habitar es la misma palabra yasad. Así que ya podemos ir entendiendo que en la Biblia no hay ninguna contradicción. Morar. Para nosotros el morar es, ejemplo, yo estoy habitando con mi familia. Mi familia la componen mi esposa y mis hijos. O esa es mi morada. Es muy diferente la palabra que usa el escritor para referirse a la morada celestial. Acá estamos hablando de la morada de nosotros en permanencia, porque recuerde, en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo como hoy en día está. Miremos otra palabra donde se utilice la palabra morar. Hay muchas, son 100, pero solo vamos a estudiar unas 3. En Génesis 18:1, Génesis capítulo 18, versículo 1. Vamos a dejarlo un poquito más, hijo, para que lo puedan leer, no tan rápido, quítalo, sino dejémoslo más. Génesis 18:1. Esta es la historia del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Ahí lo puedes ir leyendo. Esta es la historia, dejémoslo un poquito más, del día en que Dios se le apareció a Abraham cerca del bosque de Mamre. Ese día hacía tanto calor que Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Expliquemos el pasaje. Aquí vemos una evidencia de la presencia manifiesta de Dios, lo que nosotros estudiaremos más adelante a profundidad. Por ahora le estoy demostrando que el rey David, el salmista, compositor y adorador, está hablando literalmente que la oveja desea morar literalmente en la casa de su pastor, porque era lo que conocía. Este pasaje vemos nosotros que se le aparece Dios a Abraham. Y aquí podemos entender una teofanía.
teofanía. ¿Qué es la teofanía? Es la aparición o la presencia manifiesta del mismo Dios. Abraham ve a los visitantes y los atiende. Era muy común en el Medio Oriente que una persona que iba de paso se le hacía lo que hoy conocemos como ser hospitalario. Hoy en día ser hospitalario es cuando alguien se encuentra sin alimento y tú lo tienes, se lo proporcionas. Eras hospitalario. Pues imagínense en el Medio Oriente la gente caminando de un lado para el otro, donde no había que comprar, donde no habían quizás muchos víveres para los largos trayectos que se hacían, pues era muy común atenderles. Y Abraham vio que llegaron 3 personas. La Biblia dice que Abraham se postró y les adoró. Pero Hebreos capítulo 13, versículo 2 nos aclara y nos dice que Abraham al comienzo no entendía quién se le manifestaba. Eso pasa hoy en día con muchas personas que están en una iglesia. Hoy en día, con todo esto que ha sucedido, la gente dice, somos el templo del Señor y Él habita y no necesitamos ir a un lugar de reunión. ¿Y cuántos se han enfriado a través de este mismo dispositivo por el cual tú me estás escuchando? Porque la persona termina la prédica y sigue en él. Y cuando tú te das cuenta, han pasado 2 y 3 horas. Y quizás tú me escuchas hablar y ya quieres quitarme, o ya quieres cambiarme, o ya quieres pasar de largo. Pero tú escuchas que alguien sale con un chiste y te quedas ahí, lo devuelves, lo repites. Ten cuidado. A Abraham había llegado Dios. Habían llegado 3 personajes. Y estos personajes, él inmediatamente, hospitalariamente empezó a atenderlos. ¿Sabían que era Dios? No. Mire lo que dice Hebreos 13:2. Leámoslo, por favor. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Leámoslo de la Nueva Traducción Viviente. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado a ángeles sin darse cuenta. Han hospedado a ángeles sin darse cuenta. Usted me dirá, bueno, eso puede ser el caso de cualquier patriarca. Bueno, estamos de acuerdo. Pero leamos lo que dice Génesis 18:9. Le estoy mostrando por la palabra de Dios que cuando llegaron los 3 visitantes a casa de Abraham, él al comienzo no se dio cuenta de que era el mismo Dios o su presencia manifiesta o una teofanía de que Dios había llegado a su casa. Génesis 18:9, versión Reina Valera 60. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijeron, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Los tiempos de la vida. Imagínese usted una persona de 90 años que llegue a alguien y le diga, vas a tener un hijo. Primero, la menstruación de la mujer desaparece a los 45, 50 años. O sea que ya no hay óvulos. O sea, por lo tanto, sí da risa que alguien venga y le diga a alguien que no ovula, vas a tener un hijo. Pero la palabra de Dios dice, y según el tiempo de la vida, según el tiempo de la vida. ¿Qué querrá decir esa porción de la palabra? Recuerde que quien visitó o estaba hablando era Dios mismo que había venido a visitar a Abraham. Abraham, según su costumbre, lo había atendido como merece, porque era una persona que venía de viaje. Era muy notorio que Dios se manifestara a las personas a través de ángeles. Entonces ellos los atendían porque no sabía si era un ángel o no. Lo atendió. Y ellos le están diciendo a Abraham,
¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. En otras palabras, ya no menstruaba, ya no ovulaba. Si no hay óvulo, pues no hay ser humano. Y se rió Sara, pues Sara entre sí decía, después de que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. En otras palabras, Sara, que era una mujer estéril, que no conocía qué era ser madre, dijo, ya se termina la menstruación, ya no ovulo, ¿y cómo creen estos hombres que yo voy a tener un hijo? Y pues le causó risa. No porque ella no creyera. Muchas veces cuando no estudiamos la palabra de Dios decimos cosas impuntuales. Y aquí mucha gente se basará de este pasaje para decir, Sara no tenía fe. No, déjeme decirle que es que el tiempo que vivimos hoy, donde usted tiene toda la escritura y la puede comprender, en ese tiempo no. Ni siquiera en este tiempo existía la ley o mandamientos, porque estamos hablando de Abraham. Un tiempo de los patriarcas, un tiempo donde Abraham debía caminar en la fe de Dios, que es lo que hoy Dios te invita, pero tú teniendo todo el compendio bíblico. Así que Sara después dice, se ríe, pues ¿cómo así? Después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ahí Abraham comprendió. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Sara estaba en la reunión? No, la Biblia dice que estaba a la puerta. Lea el versículo número 10. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y estaba detrás de él. O sea, no estaba en la conversación, no estaba. Y ella misma dijo, pues ¿cómo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz un hijo siendo ya vieja? O sea que ahí Abraham comprendió, porque si no está en la reunión y una persona dice, pero ¿por qué fulano dice tal cosa? Pues tiene que tener un don de ciencia que solo Dios lo da, tiene que conocer las cosas, pero quien hablaba con Abraham era Dios, y Dios conocía las intenciones que había en cada corazón. Y Sara se burló, claro, porque ya no podía ovular. Era un milagro, era algo extraordinario. Y Dios le dice, ¿por qué se ríe? Entonces, ¿hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti. Según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. O sea que Dios aquí, ¿qué hizo con Sara? Tuvo que devolverle en los años. Tuvo que devolverle en el tiempo. De tal manera que Sara volvió a ser joven. Escúcheme bien, porque tenía que volver a ovular y tenía que volver a menstruar. O sea que si tú entiendes la palabra y comprendes lo que Dios quiere enseñarte, que Él puede hacer cosas imposibles. Quizás tú no has podido abrir tu negocio porque te falta un elemento o dos, y Dios toca a alguien en misericordia y te los envía. Así Dios actúa. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. O sea que Dios conoce todo. La omnipresencia de Dios es real, pero su presencia manifiesta es puntual. Escúchelo bien. Por eso
Estoy hablando y estoy diciendo que el salmista dice, quiero estar, quiero morar, quiero habitar en tu casa para siempre. Le estoy demostrando el uso de las palabras morar, habitar, permanecer en una sola palabra hebrea que es yasat. Yasat es la palabra utilizada aquí. Así que, volviendo a nuestro estudio, te estoy diciendo que a David no le era permitido entrar más allá del atrio. Pero él vio que su deleite estaba aún en la puerta. Haga de cuenta que a usted le gusta algo y usted lo desea con todo su corazón, pero no lo puede obtener. Y usted lo único que dice, ojalá yo pudiera al menos, ejemplo, llegar a alguien famoso que toda la gente sigue y que toda la gente busca. Supongamos que viniera, bueno, ¿quién? Un ejemplo palpable, que no vayas a que viniera alguien y que esa persona trajera, mejor dicho, la unción y el poder. No todo el mundo quiere correr y la gente dice, no, si tan solo yo pudiera ver, así como aquella mujer que tenía el flujo de sangre. Dijo, si tan solo yo tocara el borde de su manto, si tan solo yo me pudiera acercar a él, yo sé que sería sana. Así estaba David. David no le era permitido entrar porque era rey. No le era permitido entrar porque Dios no lo había designado. No le permitía entrar porque la presencia de Dios no era manifiesta como hoy tú y yo. No estoy hablando ninguna herejía. Escúchame bien y presta atención. Te estoy hablando del antiguo pacto. Y te estoy diciendo que si alguien en el antiguo pacto que no podía deleitarse y gozarse en lo que tú y yo hoy tenemos, es muy triste nuestra vida. A veces no apreciamos por falta de conocimiento. Y la misma escritura dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. ¿Qué saco yo con hablarte y decirte cosas hermosas, pero tú no estudias la palabra? Yo vengo de un profesor, maestro, Abraham Peña Soler, que le fascina estudiar coma a coma la palabra. Vengo de un padre, el pastor Enrique Gómez, hombre de fe. Y eso es lo que yo quiero transmitirte a ti. David no le era permitido entrar. Pero David dijo, Señor, no importa. Yo veo que en ti, en tu presencia, en tu casa hay deleite. Pues quiero irme a tu casa. Ese era el anhelo de él. Así que la palabra también morar, porque estamos estudiando morar, que es morar, que morar es permanecer. Ya estamos viendo todo eso. Y estamos viendo nosotros en qué parte de la Biblia se usa, aparte de las 100 veces que se menciona. Vamos a Lamentaciones 5:19. Lamentaciones, capítulo 5, versículo 19. Leámoslo de la Biblia, palabra de Dios para todos. Sin embargo, tú, Señor, tú gobiernas por siempre. Tu trono permanece de generación en generación. Sin embargo, tú, Señor, dice la Escritura, gobiernas para siempre. Tu trono permanece de generación en generación. Aunque el autor es desconocido, el autor de Lamentaciones, y este libro pues se le atribuye a Jeremías, y es que este versículo da consuelo. ¿Por qué? Venían de un gran cautiverio y de una gran aflicción. Jeremías venía hablando la palabra, pero nadie la quería oír. ¿Por qué? Porque la gente quería escuchar a aquellas personas que les hablaban de prosperidad. Les hablaba de todo te va a ir bien, no te preocupes cómo vivas, no importa lo que hagas, te va a ir bien.
Eso sí, no se te olvide, dejar la platica, porque es que yo sí hago cosas buenas. Y todo eso a la gente le gustaba escuchar. Pues Jeremías hablaba y nada pasaba. Pero Dios lo usaba y hablaba y nada pasaba. Entonces, parece ser que Lamentaciones lo escribió Jeremías y él escribe diciendo, Señor, tú gobiernas para siempre. O sea, tú eres omnipresente. Tú eres omnipresente, estás en todo lado. Pero viene la presencia manifiesta cuando dice el mismo Jeremías, tu trono permanece de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Que Dios se sienta y gobierna a todo el mundo. Porque Él es omnipresente, pero solo se manifiesta a quien quiere. Usted dirá, ¿pero cómo así? Vámonos a Isaías 42:8. Dice la Nueva Traducción Viviente. Isaías 42:8. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. No daré mi gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Pues la manifestación de todo el ser humano. La gloria de Dios es el hombre, porque Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Y todo lo que tú hagas y todo lo que yo haga, dice el apóstol Pablo y la Escritura, debe glorificar a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, estamos de acuerdo, pero tú y yo somos el reflejo de esa gloria. Por eso el Señor dice, yo no daré mi gloria a nadie, ni la compartiré mi alabanza con ningún ídolo tallado. O sea, aquí se está hablando de una adoración a Dios, porque es que el ídolo, entiéndelo bien, es maldición el que lo haga. Es maldición el que lo haga. Deuteronomio 27:15 lo dice muy claro. Deuteronomio 27:15. Maldito sea el que haga una imagen o un ídolo de metal, algo que es detestable al Señor. El trabajo de las manos de un artesano que lo prepara en secreto para adorarlo es maldito. Luego todo el pueblo dirá así sea, amén, es maldito. Por eso ten cuidado con tu adoración. Tú dices que amas a Dios, que eres cristiana, que gloria al Señor, aleluya, qué hermosura de persona. Pero a veces, ¿qué compartes en tu face? Sí, yo sé que debemos recrearnos y contentarnos, pero a veces haces cosas que lo único que incitan a otro es a la lascivia, a la lujuria. Y no te estoy criticando, no. Te estoy diciendo, ten cuidado, porque lo que tú eres, eso reflejas a otros. Lo que tú eres, tus manos lo reflejan. Lo que tú eres, tus manos lo que tocan. Y yo no lo entendía hasta que he venido a estudiar la palabra y he venido a comprender que todo lo que yo haga trae bendición o maldición. Así que estamos viendo la palabra morar, pero he venido explicando el pasaje para que tú entiendas el contexto. Así que la acción de morar es permanecer o vivir, y la palabra morar, la palabra hebrea yazak, traducida, escrita en el Salmo 23, versículo 6, es que el salmista quería estar ahí donde estuviera Dios, o donde su presencia manifiesta se hiciera real. Así que ya claro esa palabra, sigamos estudiando la palabra del Señor. Vámonos a dónde quería morar. Ya sabemos qué es morar. Creo que quedó claro, y si hay alguna pregunta tú la puedes hacer. Ahora, ¿a dónde quería el salmista morar? Porque hay un lugar específico. Hay un deseo en el corazón de él. Es como cuando dijeron que iban a hacer el día sin IVA.
y la gente en su casa, en cuarentena, y les dijeron que ese día podían hacer de todo, y la gente no salió en bandadas, ¿cómo se dice? Sí, en agrupaciones, y rompieron todo lo que quisieron, y tuvieron que hasta cancelar y sellar un almacén. Haga de cuenta usted cuando no ve a alguien. Cuando usted no ve a alguien, o ejemplo, uno que es casado y no ve a su esposa por algunos días, añora verla y la llama a uno por teléfono y habla, pero uno desea llegar a su casa y ya está llegando el momento de llegar y uno desea en sí, etcétera, etcétera. Ahí sí, como dice alguien, el que lo entendió, lo entendió. ¿A dónde quería morar? El salmista es muy claro y dice que quiere morar en la casa, no cualquier casa, en la casa de Jehová. Ahora, la casa de Jehová, en el tiempo del rey David, ¿cuál era? El tabernáculo. El rey David tenía como referencia el tabernáculo, porque el templo todavía no se había edificado. Así que el salmista quería habitar en la casa, pero en la casa de Jehová. Miremos la palabra que usa el hebreo, el escritor, para hablar y referirse a casa y sus significados para nosotros. La palabra hebrea para casa es bayit, bayit, que significa edificio o casa, hogar, familia, tierra, Seol o lugar de los muertos. Eso significa la palabra bayit, o esta palabra bayit, usted la va a ver a lo largo de la escritura, presenciada o representada por bayit, para casa. Esta palabra tiene 2048 usos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el hebreo. Y tiene 44 veces su uso en el arameo. Así que esta palabra es muy amplia y vamos a empezar a estudiarla. La palabra utilizada como estructura física hecha con algún material, lo cual puede interpretarse como casa o tienda, la encontramos en 2 de Samuel 16, 21. 2 de Samuel 16, 21. Leámoslo de la versión Reina Valera del 60. Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa. La casa. Yabit, Bayit, la casa, Bayit. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Este pasaje tiene mucha enseñanza. El uso de la palabra Bayit lo vemos para guardar la casa. Pero esa casa, ¿qué era? Un edificio. ¿Cuál edificio? Pues el mismo castillo o habitación donde estaba el rey David. Desarrollemos el tema. La costumbre en el Medio Oriente era tener el control, el rey tenía el control de todo el lugar donde estaba. Ejemplo, el rey David. El rey David tenía a Jerusalén y en Jerusalén tenía su palacio. En su palacio tenía un harén de mujeres. Ese harén de mujeres que él tenía pertenecían a su posesión. Ahora, este Ahitofel aconseja a Absalón que se llegue a las concubinas de su padre. ¿Pero por qué? Muchas veces decimos que es porque venía la profecía del profeta que le habló acerca del daño
o el pecado que había cometido por el adulterio que había cometido con Betsabé. Es bien, es cierto, estamos de acuerdo. Pero es que el rey David tenía su harén y ese harén pertenecía a él y él las había dejado al cuidado del palacio en Jerusalén. Segunda de Samuel 15:16. El rey salió entonces, seguido de toda su familia, y dejó el rey a 10 concubinas para que guardasen su casa. Así que Ahitofel aconseja a Absalón que la única manera de tomar el trono por la fuerza y reivindicar su derecho al trono por la fuerza era tener relaciones con las concubinas de su padre. Y lo hizo. Segunda de Samuel 16:21 dice, Reina Valera, Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, o sea, mantén relación con ellas, que él dejó para guardar su casa. Y todo el pueblo de Israel oirá lo que has hecho, que te volviste aborrecible, o sea, tomaste el trono por la fuerza, eres el rey. Y si tomaste esas mujeres, también tomaste el reino. Versículo 22. En aquel tiempo, tanto David como Absalón tomaban los consejos de Ahitofel, como si vinieran de parte de Dios. Por eso Absalón ordenó enseguida que le pusieran en la azotea una tienda de campaña, y allí a la vista de todos tuviera relaciones sexuales con las mujeres de su padre. Aquí se empezó a cumplir la palabra del profeta Natán. ¿Por qué? Porque la parte más alta del palacio era la azotea. ¿Dónde se encuentra eso? En 2 de Samuel 11:2. Cuando David no va a la guerra y se queda haciendo pereza, se paseaba por la azotea de su palacio. Y al pasearse vio a una mujer, o sea que todo mundo podía ver lo que se hacía en la azotea del palacio. Y este Absalón, poseído por el diablo, porque nunca nadie puede dividir sin que sea usado por el diablo, nunca nadie puede quitar el lugar de otro si no está poseído por el diablo. Yo no puedo pretender hablar mal de mi padre para pretender ganar cosas si no tengo algo que no es de Dios. Por eso ten cuidado, cuando una persona divide, no está Dios. Cuando una persona habla mal de otra, no está Dios. Cuando alguien dice algo, no está Dios, porque es que, vuelvo y le repito, mire hasta dónde llegó este hombre Absalón, que quería hacerlo. ¿Y lo hizo? Lo hizo. Puso y cogió la azotea, dice la Biblia. Por eso Absalón ordenó enseguida que se pusiera en la azotea una tienda de campaña y allí a la vista de todos tuvo relaciones sexuales con las mujeres de su padre. O sea que él quería imponerse por encima de lo que fuera y demostrarle al pueblo que si él podía hacer eso con las mujeres, podía hacer con el reino lo que fuera. Ten cuidado. Yo tengo este pensamiento. Y para todos los moradores de Jerusalén, que vieran que él era el nuevo rey, porque tenía derecho a lo más íntimo que era su harén, ya que le repito, a estas mujeres se les había encomendado el cuidado del palacio al aceptar ellas su sumisión a Absalón, lo reconocían como su nuevo rey. Fue que levantó la tienda para que se cumpliese lo dicho por el profeta Natán. Así que ya quedó claro que la palabra Bayit, casa o edificio, se hace referencia al palacio donde estaba el rey David. Vamos a otra parte. Otro uso de la palabra casa o la palabra Bayit. Génesis 33:17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot.
Vemos que cuando estaba Jacob yendo a encontrarse con su hermano Esaú, iban de camino, fue que él llegó a Sucot. Venía Esaú a encontrarse con él, y en Génesis 32:3 envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom, pero la versión del lenguaje sencillo nos lo aclara mejor. Después de eso, Jacob envió a unos mensajeros a su hermano Esaú, que vivía en la región de Edom. Los mensajeros tenían instrucciones de decirle a Esaú: su hermano Jacob se pone a sus órdenes y le hace saber que todo ese tiempo ha estado viviendo con su tío Labán. Así que la palabra Bayit o casa se hace referencia a las tiendas que armaban los patriarcas en su ida de un lugar a otro. Así que ya estamos viendo que el salmista tenía algo claro. Él quería hacer su casa, o quería hacer su morada, o quería permanecer. Por eso, una vez más, Dios pone un ejemplo. Si estuviéramos en la iglesia, no tendríamos estas fallas técnicas, sino podríamos compartir la palabra de Dios con libertad. Pero bueno, damos gloria a Dios por todo. Espero que este tema que estamos tratando de explicarte, a qué es lo que David se hace referencia con quiero vivir en la casa del pastor de las ovejas, no un día ni para siempre. Tenemos que ver el trasfondo, por qué era lo que quería decir el rey David y qué es lo que Dios quiere hoy enseñarte. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte a tu vida? Ya vimos la palabra morar y estamos viendo la palabra casa. Vamos a continuar, si Dios lo permite, el día martes. El día martes estaremos, yo creo que, si Dios lo permite, finalizando este hermoso estudio, o seguiremos en él. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Si tú quieres tener una paz duradera, reconoce a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Muchas gracias por su tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Sigamos orando por nuestros pastores. Damos gracias a Dios, ellos están estables. Damos gracias a Dios porque Dios tiene control de todo. Y estamos en oración, estamos en clamor, estamos ahí en búsqueda del Señor. Gracias por su oración, gracias por su tiempo, gracias por estar en sintonía. Les amamos y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.